Feliz sábado, apreciada iglesia. Damos gracias a Dios una vez más porque ha llegado el bendito sábado. Desde aquí, de casa, de manera virtual, hacemos llegarle un gran abrazo de feliz sábado, deseando que podamos este sábado deleitarnos en la adoración de nuestro Dios. Y qué mejor manera de iniciar el sábado que buscándole a través de su palabra. Así que vamos a buscar nuestras Biblias porque en este momento vamos a tener el estudio de su palabra y vamos a juntos entonces con Biblia en mano buscar el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. San Juan capítulo 15, versículo 5. Si ya lo tiene en mano, si lo tiene listo, voy a dar lectura en voz alta, usted sigue con la vista. Dice de la siguiente manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te agradecemos por esta semana que nos has regalado. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, porque en medio de esta crisis, Señor, podemos seguros estar de que tu cuidado ha sido bueno para con nosotros. Ninguno de nuestras familias ha faltado. Quizá en algunos casos ha habido pérdidas, ha habido situaciones difíciles, pero gracias porque nos ha dado la oportunidad de llegar este sábado. Suplicamos, Señor, tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Permítenos, oh Padre, poder deleitarnos en el estudio de ella. Que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Lo pedimos en Jesús. Amén. Quiero en esta noche, este bello sábado, hablar de una historia, de un párrafo de la Biblia, una parte, una porción, específicamente el capítulo 15 de los versículos del 1 hasta el versículo 7. Vamos a centrarnos en esos 7 versículos e iremos allí entonces a sacar algunas lecciones que Jesús quiere transmitirnos a través de la ilustración de una parábola posiblemente que Jesús tomara de algo muy conocido para los oyentes, en este caso los discípulos. Se dice que el capítulo 15 es parte de un fragmento que posiblemente comience a partir del capítulo 13, versículo 31, y que va dando su fin hasta el capítulo 16, versículo 33, donde inicia otro fragmento de Jesús orando por sus discípulos y por todos los demás que habían de creer. Entonces vamos a situarnos. El capítulo 13 es el inicio. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18 es un fragmento que se sitúa específicamente. Algunos creen, la mayoría de comentadores dicen que se sitúa cuando Jesús estaba reunido en el aposento alto, tomando con los discípulos lo que hoy nosotros conocemos como Santa Cena. Si nos vamos al capítulo 13 del libro de San Juan, nosotros veremos entonces allí que el contexto es la fiesta de la Pascua, cuando Jesús entra con sus discípulos a tomar la Pascua, que iba a ser cambiado de nombre, iba a ser conocido como la Cena del Señor, rito de humildad y Cena del Señor. Terminado este suceso, posiblemente después de la Santa Cena, es que Jesús entonces empieza a relatar lo que el capítulo 13 del 31 hasta el capítulo 16, versículo 33, se relata en el libro de San Juan. Quiero que tomemos en cuenta también que para este momento en el que Jesús está hablando, ya solamente hay 11 discípulos allí dentro del aposento alto. Judas, de acuerdo al capítulo 13, Judas ya había salido porque se cree que él era el que iba, a entregar a su maestro de acuerdo a la profecía, y ya Judas había salido. Entonces Jesús en el capítulo 15 le está hablando a sus 11 discípulos. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decir? Estos capítulos hablan de la despedida de Jesús a sus discípulos, y Jesús en esta despedida está buscando cómo prepararlos para esos momentos cuando su presencia ya no iba a estar en esta tierra.
Y lo ha repetido constantemente en el capítulo 14, en el capítulo 15, y lo repetirá en el capítulo 16. Y los discípulos no alcanzaron a entenderlo. Tal como lo relata el capítulo 14. Jesús ya le ha hablado en el capítulo 13 de su muerte, de la traición de Judas, ha hablado de la negación de Pedro, y ahora en el capítulo 14 les habla de una promesa, de que Él se iba a ir, pero que iba a volver. Los discípulos están tristes. El capítulo 15 entonces no es la excepción en el mismo contexto. Y mire cómo introduce Jesús hablando a sus discípulos. San Juan capítulo 14, si estás ahí con su Biblia, vamos a abrirla. Dice el capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. No vamos a hacer énfasis en ese yo soy, que nosotros en algún momento habremos de estudiarlo también, que esa parte, ese nombre que Dios se da, yo soy, es muy importante también, objeto de estudio que no será en esta ocasión, en otro momento. Pero lo que nos vamos a centrar es en lo que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Esto entonces contrasta con algo. Existió en algún momento otra vid que no fue verdadero. ¿Quién era esa vid? Muchos escritores del Antiguo Testamento entonces hablaron, el profeta Isaías fue uno de ellos, de los que habló de la vid, una referencia al pueblo de Israel. Dios quiso en su momento que el pueblo de Israel fuera esa vid, sin embargo no alcanzó a llegar. Y un comentador llamado William Hendrickson dice que esa vid que Dios quiso que hubiera sido el pueblo de Israel, no lo fue. Por eso es que ahora Jesús en el capítulo 15, versículo 1, está contrastando con la indignidad de poder serlo del pueblo de Israel, con él diciendo, yo sí soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, el Padre es la persona que andaba cuidando y podando, porque mira lo que dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quizá nosotros no conozcamos mucho, o posiblemente algunos sí, cómo es la vid, realmente la planta de la vid, pero podemos estar familiarizados para poder entender esta parte e ilustrarlo con algún árbol frutal que nosotros conozcamos, no sé, manzana, ciruelo, durazno, o de cualquier árbol frutal que usted pueda tener en su hogar o que haya visto en el hogar de alguna persona. No sé si usted ha visto que en la planta, en el árbol, de vez en cuando surge un brote que se va derechito, se va sin rumbo, se va sin dirección. Y la mayoría de personas que saben entonces vienen y ¿qué es lo que hacen? Lo podan, lo cortan. Te recuerdo cuando era pequeño, mi abuelo materno tenía una hacienda de cacao, y lo que en algún momento lo acompañamos para ir a limpiar, y el abuelo se encargaba de ir a cada mata de cacao, y habían unos vástagos largos que se iban derechitos, y veía cómo él los cortaba, y la curiosidad nos llevaba a preguntarle por qué hacía eso. La respuesta de él era que ese vástago que se iba derechito, sin dirección, sin sentido, nunca iba a producir un fruto, y por lo tanto lo único que estaba haciendo era estropear la mata y quitarle vida que pudiera servir para las ramas que sí daban fruto. Es más o menos lo que Jesús está diciendo en el versículo 2. Todo pámpano, toda rama, todo gajo que no lleva fruto, ¿qué es lo que hace el Padre, el labrador? Dice, lo quita, lo corta, así como hace aquel que cuida los árboles frutales para que no se les quite vida cualquier rama que salga. De esa forma es lo que hace Dios, quita todo aquello que no produzca algo. Y él continúa diciendo el versículo 2, y todo aquel que sí lleva fruto, ¿qué es lo que hace? Lo limpia. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Eso es lo que hace Dios. O sea, que Jesús dice, yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy la mata, ustedes son los pámpanos. Y el deber de ustedes como seguidores míos, lo está diciendo Jesús a sus 12 discípulos, y ahora nos está diciendo a nosotros, sus seguidores también, que lo que nosotros debemos hacer es producir frutos. No puede existir vida sin producción
dé frutos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el parámetro del labrador, del padre, para podar, para quitar? Mire lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. El versículo 2 habló de que el que lleva fruto, el padre, el labrador, lo limpiará. El versículo 3 dice, y ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué estaban limpios los discípulos? Mira lo que dice el versículo 3. Por la palabra que os he hablado. Ya estaban limpios. Esa expresión lo encontramos nosotros, vamos a ir al capítulo 13 del mismo libro de San Juan, versículo 10, cuando Jesús está sentado con sus discípulos, allí específicamente con Pedro, que se niega a que su maestro le lave los pies. Mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 13 de San Juan. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ese aunque no todos era una referencia a un discípulo, el traidor, que dijimos que en el capítulo 15 ya no está presente, únicamente están 12. Jesús le dice que la limpieza, el parámetro que Dios tiene para limpiar a las ramas, a los pámpanos, a los vástagos, ¿quién es? Dice el versículo 3, por la palabra que os he hablado, específicamente por ese evento que había ocurrido anteriormente. Cuando hablamos de estar limpio, podemos hacer referencia a dos cosas muy importantes. Número uno, el bautismo, que es el lavamiento del agua. Y en segundo, hablamos entonces de estar limpio, de ese evento que en la iglesia nosotros conocemos mucho como el servicio de comunión, que era lo que habían experimentado los discípulos momentos atrás. Porque estamos diciendo, al principio decíamos que el capítulo 15 se desarrolla probablemente antes de la cena del Señor o probablemente después de ese evento, cuando Jesús, allí reunido con sus discípulos, cambió el nombre de Pascua a Cena del Señor. Y dice la Biblia en el versículo 3 que nosotros somos limpiados por la palabra que Él nos habla. Esa expresión aquí de palabra viene de una expresión griega que le conocemos como logos, y que desde el trasfondo judío, desde un término judío, aunque la palabra logos es una palabra griega, tenemos que comprenderlo de la mentalidad judía, es una palabra que no es solamente el sonido, un sonido articulado que expresa una idea, sino es algo, dice un escritor llamado William Barclay, dice que la palabra de Dios no es un mero sonido, es una causa eficiente. Es ese logos, es esa palabra que en Génesis 1 dice la Biblia que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Sin Él, sin su palabra, nada de lo que existe hubiera sido hecho. O sea, se trata más allá de un sonido articulado, se trata de de una causa eficiente, del poder transformador de la palabra. Y ahora viene una palabra que se va a repetir en varias ocasiones, tanto en el versículo 4, 5, 6, 7 y hasta el versículo 8 se va a seguir repitiendo. Una palabra muy importante que habremos de estudiar también en esta noche, la palabra permanecer. Ahora, el parámetro dijimos que Dios utiliza para medir, para podar, dijimos que es en primer lugar la palabra. La palabra lo que hace es entonces cortar a aquel que no lleva fruto, pero ¿qué cosa? Podar. ¿A quién? A aquel que sí lo lleva. Ahora, cuando la Biblia se refiere de quitar, de podar, lo hace en un sentido de juicio, en un sentido de una sentencia hacia aquel que no produzca frutos. Ahora, otra de las cosas, como la Biblia dice, que es un parámetro de Dios para podar, para cortar, es también la comunión con Él. A través de esa manera, Dios trata de podar, de hacer hermosa nuestra vida. Hay una cita de un libro llamado Camino a Cristo, dice,
Cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo, manantial de fortaleza y vida. Por eso es que Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador e impedir así la unión y la comunión del alma con Cristo. Es decir, que la Biblia, el capítulo 15, está presentando esos dos parámetros, como Dios poda. Número 1, dijimos, a través de su palabra, y número 2, a través de la comunión con Él. Es decir, Dios nos habla a través de su palabra, nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Satanás lo sabe, dice Camino a Cristo. Por eso es que se esfuerza constantemente por mantener nuestra atención apartada del Salvador e impedir así la comunión y la unión del alma con Cristo. Ahora, vamos a pasar a ese versículo 4. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué pasa, queridos, si una rama se desgaja del tronco, de la fuente de la vida? Ocurre esto: está separado de la fuente del cual puede recibir los nutrientes para poder vivir. Obviamente esto es una rama de una palmita y no da frutos, pero si habláramos en el mismo contexto de una rama, de un pámpano, de una vid desgajada, lo que pasaría sería lo mismo: morirse. Y eso es lo que Jesús está diciendo: permanecer. La vida, el secreto de la vida únicamente está en estar, ¿qué cosa? Unidos a Cristo Jesús. Permanecer en Cristo significa crecer dando frutos. Por eso Jesús dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Aquel que está unido a la mata puede producir, no solamente tener vida. Porque déjeme decirle que aquí el asunto no es tanto si tener vida o no tener vida. Lo que Jesús está relatando no es tanto eso. El enfoque es producir frutos. Y nosotros fuimos creados para producir frutos. Ahora, ¿cuáles son esos frutos que Dios quiere que nosotros demos, produzcamos? Ese fruto es el carácter. Quiero leer una cita que encontré al investigar para este sermón, este mensaje, que lo encontramos en un devocional titulado Reflejemos a Jesús. Dice de esta manera, voy a permitirme leerlo textualmente. Dice: el carácter del cristiano se muestra por su vida diaria. Dijo Cristo: así como todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nuestro Salvador se compara a sí mismo con una vid, de la cual sus seguidores, tú y yo, somos las ramas. Declara sencillamente que todos los que quieran ser sus discípulos deben llevar fruto. Es decir, es obligatorio. Para aquellos que quieran llevar frutos, ¿qué cosa? Estar injertados ¿a dónde? Al tronco, a la mata. ¿Que quién es? Es Cristo Jesús. Dice, declara sencillamente que todos los que quieran ser sus discípulos deben, ¿qué cosa? Llevar frutos. Y entonces muestra cómo pueden llegar a ser sus ramas fructíferas. Y es lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, permanecer en Cristo, querido, significa ¿qué cosa? Crecer dando frutos. En repetidas ocasiones hemos dicho que una planta que no crece, pronto se va a morir. Porque el desafío de una planta es crecer y producir, reproducirse, cumplir con su plazo de vida, morir, pero ya ha dejado, ¿qué cosa? Un legado, ha dado frutos. Y lo que Jesús está diciendo es lo mismo, que nosotros debemos crecer, ¿para qué? Para que podamos dar frutos. Y esos frutos que vamos a ver son el carácter. Pablo es el que habla en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, y sé que lo saben. ¿Cuáles son los frutos que nosotros debemos producir? Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Si quieres ir conmigo para repetirlo, yo estoy seguro que posiblemente lo sabemos de memoria. Dice: mas el fruto del Espíritu es que es amor, es gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que eso es el resultado automático de permanecer en Cristo. Por eso es que Jesús insiste en esa palabra, permanecer, permanecer, porque es solamente con la permanencia como nosotros podemos, ¿qué cosa? Producir buenos frutos. Porque es también importante. Dijimos en primer lugar que separados de Dios, vimos lo que pasa, lo que ocurre con nuestra rama. No podemos vivir. Ahora, si estamos unidos a Cristo, estamos obligados a ¿qué? Dice la cita de Reflejemos a Jesús, que debemos nosotros entonces producir frutos, pero frutos buenos. Tercera lección. Permanecer en Cristo significa poder. Esa palabra dinamis que encontramos nosotros en la Biblia, esa explosión que produce el nosotros encontrarnos, tener un encuentro ¿con quién? Con la palabra. Produce poder. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis, dinamis, hacer. Esta palabra dinamis, de cualquiera de sus formas como aparezca, siempre va a aparecer en un sentido de capacidad, de fuerza, de poder. Mire lo que dice algún comentarista llamado Gerald Kittel. Dice que la palabra dunamai, que es la palabra que se utiliza aquí, significa poder, ser capaz en sentido general. Además de ser capaz, tiene una referencia a la actitud que lo hace a uno capaz, y por eso a veces también se traduce como querer. Y es Pablo quien explica ese poder que nosotros podemos obtener a través de Cristo. Por eso es que Pablo es el que dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y 2 capítulos más adelante, capítulo 4 versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me da, ¿qué cosa? Poder. Es decir, permanecer en Cristo, querido, no es solamente el hecho, el acto de poder nosotros solamente tener vida por tener vida. Permanecer en Cristo lo hacemos porque es solamente así como nosotros podemos obtener frutos. Y decíamos anteriormente que esos frutos pueden verse reflejados. Por eso es que cuando Jesús habla de permanecer, no solamente lo que quiere es darnos vida, sino quiere que nosotros reflejemos específicamente su vida, su carácter. Permanecer en Cristo significa poder. Además de ello significa tener vida. Dice la última parte, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire lo que dice el libro llamado Camino a Cristo. Dice, así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, fuera de él, dice la escritora de este libro, no tenéis vida. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Por eso es que Dios insiste. Jesús sabe que se va a ir, muy pronto va a dejar a sus discípulos, pero antes de irse, Él quiere que ellos entiendan y que puedan encontrar la única forma como ellos pueden tener vida cuando Él está ausente. Y es como que ellos entiendan que solamente dependiendo de Él, la fuente de poder, la fuente de dinamis, es como ellos podrán, ¿qué cosa? Tener vida. Por eso es que Jesús insiste, permaneced en mí, del versículo 4, versículo 5, permanece en mí, el versículo 6, permanece en mí. Porque sabe que sin Él, y Jesús se lo dijo claramente, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora, permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en su gracia. Leí una cita del Camino a Cristo también. Queridos, podemos entender entonces por qué que Jesús hacía tanto énfasis en permanecer en Él.
Cuarta lección que podemos extraer: permanecer en Cristo es la garantía de que Dios nos escuche. Y para ello iremos al versículo 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras, miren las palabras que se han utilizado ya anteriormente, si permanecéis en mí y mis palabras, el parámetro para Dios podar, para Dios cortar, permanecen en vosotros, aquí está el secreto: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en Cristo es la garantía que Dios nos escuche. Dijimos, ya hemos utilizado dos parámetros anteriormente. La palabra, es el versículo 3, limpios por la palabra. Y ahí mismo, la cita leída del camino a Cristo, la comunión con Él, la oración. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vuelve a hacer énfasis en la oración. Pedid entonces ahora todo lo que queráis y os será hecho. El secreto entonces, la garantía que nosotros tenemos para que Dios nos pueda escuchar, es que nosotros hagamos estas dos cosas: permanecer en Él y guardar, dice, y permanecer en sus palabras. Cuando nosotros hacemos esto, nada se interpone entre Dios y tú como cristiano, yo como cristiano. Leo una cita del libro Deseado de toda la gente en la página 621. La permanencia es mutua, tal como se expresa en el versículo 4 y en el versículo 5. Cuando los hombres y mujeres permanecen en Cristo, Él mora en ellos y ellos se convierten en participantes de la naturaleza divina. Sus pensamientos se identifican de tal forma con la voluntad divina que los pedidos que se hacen son únicamente los que están en armonía con su voluntad. Por eso es que el mismo autor del Evangelio según San Juan es el autor de la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y él mismo dice en primeras de San Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Querido, el secreto está en que si queremos que Dios oiga, si queremos que Dios nos escuche, tenemos entonces un deber. Es un imperativo, es algo obligatorio para aquellos que quieran tener su vida asegurada en Cristo Jesús. El desafío, el deber es a que nosotros permanezcamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Hay una cita que quisiera leerles en esta noche para ir terminando nuestro mensaje, de la misma persona que escribió el libro de San Juan. Dice de la siguiente manera: aún Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía naturalmente esa belleza de carácter. No solamente hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Mas cuando se le manifestó el carácter de Cristo, vio sus defectos y el conocimiento de ellos lo humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración y de amor. Día en día era su corazón atraído hacia Cristo hasta que se olvidó de sí mismo por amor a su Maestro. Su genio resentido y ambicioso se dio al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Este es el resultado de la unión con Jesús. Cuando Cristo habita en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor ablandan el corazón, someten el alma y elevan los pensamientos y los deseos a Dios y hacia el cielo. ¿Entiendes ahora por qué tú y yo debemos permanecer en Cristo? ¿Qué cosa hay que transformar en tu vida? Hay un labrador, hay un podador que está tratando de quitar lo malo. Y únicamente, dice esta cita del camino a Cristo,
Su genio resentido y ambicioso se dio al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. Y dice esta última parte, es la que me gusta. Este es el resultado seguro de la unión con Cristo. Tú y yo tenemos un mensaje esta noche. Necesitamos estar unidos a Cristo Jesús. Dijo Jesús: separados de mí nada podéis hacer. No podemos tener éxito en nuestra vida cristiana si no estamos unidos a la fuente de poder. Esa fuente de poder es Cristo Jesús. Quisieras tú esta noche, y más que nada este sábado, pedirle al Señor que entre, que así como en Juan hizo esa transformación, lo haga también en tu vida. Quisieras que ese poder transformador que hizo una renovación en la mente, en el alma de Juan, lo hiciera también en ti. Dios puede hacer resultados así como lo que hizo en Juan. Pero tú y yo tenemos que aprender entonces a depender únicamente de Cristo Jesús. Yo quisiera invitarte esta noche a que juntos fuéramos a pedirle al Señor que nos ayudara a permanecer en Él. Vamos a orar para pedir eso a nuestro Dios. Señor nuestro Dios, gracias, porque a través del capítulo 15 de San Juan nos enseñas que la única forma como podemos nosotros vencer es tomados de la mano de Cristo Jesús. Hoy queremos unirnos contigo, queremos que transformes nuestra vida, queremos nosotros permanecer en ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Permítanos este sábado crecer, unirnos a la fuente de poder que es Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.